Bienvenidos hermanos un domingo más. Os animo a que antes de empezar el culto de hoy nos tomemos un par de minutos para orar por la situación que está ocurriendo ahora en Ucrania y que estemos orando para que el Señor obre en esta situación difícil. Y el Salmo 145 dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Pues puestos en pie vamos a cantar de su justicia.
personal por mi hijo Juan Francisco, Señor. Te pido por el embarazo de Jenis. Te pido por la mamá y la hija de Isabel, Señor. Te pido, como no, sobre Ucrania, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, ahí en estos hombres que están haciendo algo tremendo, Señor. Tú puedes, Señor, te lo suplicamos. En lo demás, Señor, siempre pedimos que tú nos guíes en la vida, en todos los momentos, Señor, que endereces nuestras veredas, Señor, y poder así, Señor, agradarte más. Señor, gracias por todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén.
Unirnos en oración. Sí, Señor, seguimos alabándote y bendiciéndote. Seguimos dándote gracias, Señor, y junto con el resto de la creación, Señor, venimos a traer nuestras ofrendas, Señor. Es el trabajo de nuestras manos, Señor, que tú bendices. Y venimos a darte una parte, Señor, de todo aquello que tú nos das, porque cada segundo, Señor, estamos gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas y estos diezmos y que los hagas crecer, Señor, y llegar hasta lo último, Señor, que bendigas, Señor, a las personas que lo distribuyen en esta congregación, Señor, igual que en el resto del mundo que en este momento también están alabándote, Señor. Gracias, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Podemos tomar asiento. Y seamos en verdad fortalecidos y consolados. Vamos a orar al Señor. Padre, aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia, en tu presencia, alabándote y esperando en ti, Señor. Que tú nos hables en esta mañana, que nuestros corazones, Señor, estén receptivos. Tú sabes la necesidad de cada uno de los que estamos aquí.
Señor, quita nuestras ideas preconcebidas, quita nuestra manera de interpretar. Enséñanos, Señor, y que podamos entender tu palabra, que podamos entender tus enseñanzas, Señor, y que sepamos aplicarlas a nuestra vida. Habla, Señor, por la boca de nuestro pastor, lo que tú has inspirado, Señor, a él, que pueda ser predicado con autoridad, con esa autoridad que tiene la verdad y que viene de ti, Señor. En ti esperamos que hables a todos, a niños, jóvenes, adultos, mayores, Señor, porque es esa palabra tuya la que nos sostiene y la que guía nuestra vida. Y te damos gracias por ello. Amén. Hace 2 semanas, queridos hermanos y amigos, hicimos referencia a aquella predicación de parte de la Iglesia que tiene eficacia y poder. ¿Recordamos? Estamos en Hechos de los Apóstoles y en aquella predicación en el día de Pentecostés, aquella predicación que es tan urgente hoy realizar en estos tiempos inciertos y agitados que vivimos. Aquel mensaje apostólico que desde entonces se escucha en todos los lugares de la tierra, en tiempos de paz y en tiempos de guerra también. Ese sermón que Pedro predicó en el atrio exterior del templo de Jerusalén con todo valor, con toda unción de lo alto, tras el descenso del Espíritu Santo. Ese mensaje que contenía, dijimos, el anuncio central de la predicación cristiana, la vida, muerte en cruz y resurrección de Jesús, así como su ascensión y exaltación a la diestra de Dios Padre. Hoy continuamos meditando en ese necesario y poderoso anuncio. Y meditamos concretamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 29 al 36. Hechos 2, del 29 al 36. Y nos preguntaremos de nuevo, hermanos, ¿qué vemos en nuestro texto? Especialmente, qué grandes verdades en cuanto a Dios nos revela la palabra. ¿Cuál fue esa primera predicación en Pentecostés? ¿Qué resaltó encima de todo? Y más todavía, ¿qué seguridad y consuelo puede tener nuestro corazón delante de la misma, ante esos tiempos que vivimos convulsos, inseguros, donde hoy podemos poner nuestros ojos en busca de confianza y porvenir eterno? Vamos a leer la palabra en Hechos 2, 29, y dice así la misma: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Vemos en primer lugar, queridos hermanos, la profecía de David. Y aquí encontramos varias cosas que se dicen de David, del ungido de Jacob, el dulce cantor de Israel, de gran importancia. La primera es que David, tal como cualquier otro ser humano, era un simple mortal. Es decir, su sepultura, su tumba, al sur de Jerusalén, cerca de Siloam, puede señalarse y ser identificada. Allí está su cuerpo donde descansa y no se ha levantado de entre los muertos para ascender a los cielos, a diferencia de Jesús el Cristo.
Eso era de conocimiento público en Jerusalén, hermanos, y sus alrededores. Esa tumba de David es mencionada en Nehemías 3:16. Ahí se habla de un tal Nehemías, jefe de la mitad del distrito de Bet-Sur. Dice que él construyó la muralla desde un lugar frente a las tumbas de la familia de David hasta el depósito del agua y la casa de los guerreros. Incluso cuenta la historia, efectivamente, esa tumba fue profanada, abierta y robada por Juan Hircano, que era gobernador y sumo sacerdote de Judea, durante el asedio de Jerusalén, allá por el 134-135 a.C. Un siglo después de esto, el impío Herodes intentó lo mismo, pero dicen que fue detenido, quizás por acción divina, aunque sí construyó un monumento de mármol blanco a la entrada de esa célebre tumba, según cuenta el historiador judeo-romano Josefo. Así que David es un simple mortal. Podemos identificar su tumba, a diferencia de Jesús, su tumba, como bien sabemos y dirá después, está abierta y resucitó de entre los muertos como el primogénito, ¿verdad? Ahora, lo segundo que se menciona a David, hermanos, es que además de rey, era profeta, ¿verdad? Y así numerosos salmos que compuso nos hablan en clave de futuro del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, tal como hemos leído, pero siendo profeta. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, qué precioso el milagro del Señor, habló de la resurrección de Cristo. Y de nuevo aquí, queridos hermanos, observamos la importancia que tienen las Escrituras, en concreto también el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sus palabras apuntan una y otra vez al Salvador. Y así es que debemos acercarnos a la Sagrada Escritura, hermanos, con esa hermosa expectativa, con ese hermoso anhelo de encontrar allí a nuestro Señor, el Mesías. Esa maravillosa promesa que se haría realidad en el Nuevo Testamento. Así que Pedro está predicando: mirad, observad, leed, atended a lo que David dijo mirando hacia el futuro. Os habló ya de la resurrección de Cristo el Señor y de su exaltación a la diestra de Dios. Tal como leemos en algunos de los salmos, ¿verdad? El Salmo 89 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré mi descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. O en 2 de Samuel 7, 12, 13, donde leemos: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Hasta aquí hablamos de Salomón. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí ya apuntamos, sin lugar a dudas, a quién sería el Rey del universo, quién es el Rey del universo, el Mesías. O el Salmo 16, 8, 11, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi alma, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Hablando aquí de la resurrección, de la exaltación también de nuestro Señor, quien no vio corrupción. Qué maravilloso cuando atendemos la palabra, hermanos. Qué maravilloso es el plan redentor de nuestro Dios, concebido desde la eternidad, que ya fue mostrado en parte a los antiguos, esas promesas que se cumplieron en el tiempo del Señor y en el Señor. Cuán importante leer las Escrituras con ese gran deseo en nuestro corazón. Señor, muéstrame al Mesías. Señor, muéstrame a Cristo el Señor. Vemos aquí, queridos hermanos, la profecía de David, y en segundo lugar vemos el cumplimiento de esa profecía de David en la resurrección del Señor. A través de los siglos, la verdad histórica de la resurrección de Jesús ha sido atacada con inusitada violencia, hermanos. Aún al día de hoy,
multitud de escépticos, ¿verdad?, no creen en la resurrección del Señor. Y otros muchos ateos o incrédulos la niegan definitivamente. Los argumentos que esgrimen son bien sabidos. La teoría de la tumba desconocida, es decir, que los apóstoles no sabían a qué tumba ir y quizás se equivocaron. Pues la teoría de la tumba equivocada, fueron a una tumba que allí no habían puesto al Señor. O la teoría de la leyenda, eso es una leyenda que han construido los apóstoles, ¿verdad?, para dar honra al Señor y adorarle. O la teoría de la resurrección espiritual. Jesús resucitó espiritualmente, pero no corporalmente. ¿Cómo podemos pensar en esta cosa así? O incluso la teoría de la alucinación. Los discípulos, ese día primero de semana, domingo, lo que vieron era una alucinación. No estaban viendo realmente al Cristo resucitado. O aquella teoría de la cual todavía se habla entre los judíos, los discípulos robaron el cuerpo. Jesús no resucitó jamás. Ninguna de estas teorías, hermanos, se sostiene frente al fidedigno testimonio bíblico, ese testimonio tan contundente, así como el testimonio de aquellos que presenciaron la resurrección del Señor, fueron testigos oculares. Los discípulos que tuvieron un encuentro con Él durante 40 días, comieron y bebieron incluso con Él. Hermanos, la vida cambiada de millones de personas, la proclamación de la Iglesia en todo lugar, el día de domingo, día de resurrección, donde la Iglesia cristiana celebra a su Señor. Estas teorías no se sostienen, ¿verdad?, en palabras del mismo Pedro en ese día de Pentecostés: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Me gustan las palabras del poeta evangélico Carlos Araujo. Dice: se cumplió tu palabra. Prometiste resucitar y en el marcado día, cual sol que sale tras la noche umbría, sales glorioso del sepulcro triste. Nadie pudo vencer cual tú venciste, de simiente que muerte parecía, brota planta de eterna lozanía, con poder al que nada se resiste. A la luz de la fe, mira al cristiano que la muerte a tus pies está vencida, y omnimodo poder está en tu mano, y te alaba tu iglesia redimida, gozándose en su dulce soberano, con la esperanza de la gloriosa vida. ¿Qué esperanza, hermanos, cierta surge de la resurrección? ¿Qué poder glorioso? ¿Qué triunfo mayúsculo sobre la muerte? ¿Qué grito de victoria y nueva vida? Pongamos los ojos, en estos tiempos difíciles, pongamos los ojos en el Mesías resucitado. Que nuestra alma, hermanos, pueda ser consolada por Él, precisamente, y en Él encontremos nueva vida. En Él encontremos fortaleza, en Él encontremos esperanza en estos tiempos peligrosos. Ahora, en tercer lugar, vemos en este texto de hoy, hermanos, el cumplimiento de la profecía también en la ascensión y exaltación del Señor a la diestra de Dios Padre, en palabras de Pedro en este célebre sermón. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo, o Señor y Mesías, ¿verdad? Ante el despliegue de poder que presenciaron todas aquellas multitudes en Jerusalén el día de Pentecostés, ante la maravilla de escuchar cada uno en su propio idioma el anuncio, la buena noticia de Jesús de Nazaret, los presentes debían recordar el Salmo 110. Y que ese Salmo de David, el Salmo 110, lo que decía era precisamente, ¿verdad?, acerca de la ascensión y exaltación del Señor a la diestra del Padre. Se había cumplido perfectamente, hermanos. Jesús, a quien ellos crucificaron, había sido hecho por Dios, Señor y Mesías. Y yo me preguntaba en estos días, ¿entendemos las implicaciones de este hecho extraordinario y glorioso que sucedió en la historia de la humanidad?
¿Comprendemos las consecuencias que Jesús sea el Señor y Mesías? Le preguntaba, ¿quién rige al mundo y al universo entero sino Cristo el Señor? Aún a pesar de la destrucción que hoy contemplan nuestros ojos. ¿Quién tiene en verdad toda potestad, autoridad y soberanía sobre el cosmos infinito, sino precisamente el Rey Supremo, que es Jesús? ¿Quién está atento a todo detalle que ocurre en este mundo e intercede por los suyos, sino el Mesías, exaltado? ¿Quién es poderoso para salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios? Cuando con los ojos de la fe contemplamos al Señor y Cristo, a la diestra de Dios Padre, no podemos hacer otra cosa. Hermanos, no podemos hacer otra cosa que pensar en este tiempo peligroso que vivimos, en las promesas que de parte de Dios nos hablan de salvación, triunfo, victoria, logro, cumplimiento, vindicación, gozo, plenitud, oración, esperanza, poder, dominio, autoridad. No podemos pensar en otra cosa que en todas estas promesas de adoración universal, que un día cada una de ellas se cumplirá, hermanos. El Señor ha sido coronado de poder y de gloria y de honra. Ha sido coronado. El pecado y la muerte destruido, el Espíritu ya ha sido derramado. La Iglesia ungida avanza con poder por todo lugar del universo, ¿verdad? Predicando la salvación a todo aquel que cree. El maligno ya ha sido arruinado. Ha sido arruinado. Poco es el tiempo que le queda en este mundo como príncipe del mismo. La victoria es del Señor. Hermanos, la victoria es del Señor, la salvación es suya. Y pronto toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ciertamente en estos días todavía inciertos, realmente inseguros, catastróficos diría yo, bien podemos aún en estos días hacer nuestras, con plena seguridad y confianza en Dios, las palabras del apóstol Pedro en esa primera epístola. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense del gran enemigo, de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténgase fuertes, firmes contra él, y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder, para siempre. Amén. Vemos el cumplimiento, queridos hermanos, de la profecía, de la ascensión y exaltación de Jesús a la diestra de Dios Padre. Y podemos decir, alabado sea el Señor. Aleluya. A pesar de estos tiempos, hermanos, aleluya, aleluya. Por cuanto Jesús es el Señor y Mesías, por cuanto Jesús ha obtenido la victoria sobre el mundo, sobre el enemigo, sobre el pecado, la muerte, por cuanto Jesús ha sido coronado, hermanos, a la diestra de Dios, como Rey del universo, vayamos pronto al Señor en arrepentimiento y fe. Ese es el camino que nos muestra nuestro Señor. Oh, acude pronto a la cruz, acude pronto a su redil. Pon tu vida en el Señor, que lo demás no tiene, lo demás es vanidad. Solamente cuenta lo que hagamos, lo que tengamos, lo que vivamos con Cristo Jesús. Acude pronto en arrepentimiento y fe. Aquellos antiguos del primer siglo tuvieron que responder también en arrepentimiento y fe, como veremos de aquí a alguna semana, hermanos. Acudamos pronto a Jesús. Y en nuestras circunstancias, hermanos,
como creyentes en Cristo, como hijos e hijas de Él, en este mundo peligroso, aún bajo la amenaza del maligno, sumémonos a las palabras del salmista. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué habría que temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor, meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alabanza, con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Él bendiga su palabra. Hermanos, al Señor y Mesías sean toda la gloria y la honra. Amén. Padre, te alabamos porque tu palabra en verdad nos consuela, nos anima en estos tiempos terribles que vivimos. Tu palabra nos lleva al Salvador, al Mesías, a Jesucristo el Señor. Gracias. Qué bendición conocerte a ti, Jesús. Qué bendición ser alcanzado por tu gracia y perdón. Nada hay en esta vida mejor. Tú eres el Rey Supremo del universo. En ti confiamos en estos tiempos duros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues vamos a entonar un cántico en el cual nos decimos unos y a otros que debemos anunciar el amor del Señor en estos tiempos difíciles. ¿Cuántas personas sufriendo? ¿Cuántas personas alejadas de la salvación, del reino del Señor? Debemos anunciar, hermanos, cada día, puestos en pie.
dice así la palabra, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Podemos tomar asiento.